Hola a todos, bienvenidos al canal de Tecnología de Granos. En el video de hoy vamos a hablar sobre las propiedades físicas de los granos y cuáles de estas son las más importantes, las más relevantes en el almacenamiento. Más adelante también vamos a hacer una introducción al ecosistema del silo y a los cambios que van ocurriendo en algunas propiedades de los granos a través del tiempo. Bueno, para empezar con la clase entonces vamos a hacer un repaso breve de algunas propiedades físicas de los granos, específicamente sobre aquellas que más influyen sobre el almacenamiento, el transporte de los granos durante todas las etapas del almacenamiento, las capacidades fijas, etc. O sea, no vamos a ver exactamente todas las propiedades físicas de los granos, sino aquellas más importantes para el almacenamiento. Y entonces acá tenemos que hablar de los granos como un sistema particulado, es decir, un conjunto de partículas que van a tener una serie de propiedades físicas que van a afectar todo esto que les venía mencionando, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un sistema particulado, es un conjunto de partículas que se relacionan con el sistema que los rodea. Y cuando hablamos de partícula, hablamos de una porción discreta de materia que, por definición, debe ser pequeña comparada con sus alrededores. Bueno, entonces entre las propiedades de importancia, de relevancia para la conservación y el manejo de los granos en el almacenamiento, vamos a ver algunas de estas que están aquí: tamaño y forma de los granos, la densidad, porosidad, fiabilidad, el ángulo de reposo, que es muy importante, y la conductividad térmica. En cuanto al intercambio higroscópico, esa parte de la clase la van a ver en mayor profundidad más adelante, cuando vean justamente la humedad en el almacenamiento y las prácticas de manejo de la aireación y el secado específicamente. Bueno, en cuanto al tamaño y la forma, creo que es una propiedad bastante sencilla de ver, de entender, ¿no? Claramente los granos dentro de una misma especie tienen tamaños y formas similares, aunque hay cierta variabilidad si uno lo compara con otro tipo de partículas que no son exactamente seres vivos como son los granos. Entonces, cuando hablamos de tamaño y forma, decimos que entre una variedad de una misma especie tenemos una forma bastante uniforme, pero cuando hablamos entre especies, ya ahí la diversidad es bastante grande. Acá hay alguna lista de tamaños comparado con otro tipo de situaciones que pueden ocurrir dentro del almacenamiento, es decir, comparando el tamaño de un grano con el de polvos o materias extrañas, que justamente estas diferencias en tamaño y forma son utilizadas por las distintas técnicas implementadas para separar justamente los granos de las materias extrañas. Entonces, a partir del tamaño y la forma se definen, por ejemplo, las zarandas, que son utilizadas para limpiar los granos y separar los granos de las materias extrañas. Además de eso, el tamaño y la forma de un grano puede influir en la propiedad de fluir, ¿sí? Piensen que cuando hablamos del sistema de un granel, hay muchos movimientos que van a estar directamente influidos por esta propiedad al momento de fluir a través de los distintos conductos y canales que existen en todas las plantas de silo. ¿Sí? Hablamos desde los tubos de descarga, a través de los sinfines o las cintas transportadoras. Entonces, cuando las partículas son pequeñas, cuando hay una gran dispersión en el tamaño de las partículas, cuando haya mucha desviación de la esfericidad, es decir, cuando las partículas estén más alejadas de una esfera perfecta o con alta rugosidad, hablamos entonces de que todas estas características hacen que este sistema particulado tenga mayores dificultades para fluir, ¿sí? Esto en cuanto referido al tamaño y la forma, pero hay otra propiedad de los granos que junto con el tamaño y la forma son utilizadas justamente para lo que les mencionaba antes en el tema de la limpieza de los granos, que es la velocidad terminal. La velocidad terminal es la resistencia que presenta una partícula al aire. Entonces, la velocidad de una corriente de aire que está en equilibrio con las fuerzas del producto es lo que llamamos velocidad terminal.
¿Para qué nos sirve esta velocidad terminal? Bueno, claramente un grano va a tener una velocidad terminal distinta a la de una partícula de materia extraña, un pedazo de raquis, una gluma, una glumela. Bueno, esas diferencias en las velocidades terminales hacen que corrientes de aire puedan ser utilizadas justamente para dividir, para separar los granos de estas impurezas. Entonces generalmente la combinación de ambas características, es decir, de la forma y de la velocidad terminal, son utilizadas para diseñar o para la implementación de los sistemas de limpieza, que en general incluyen ambas propiedades, ambos métodos, digamos. Hay una mezcla de separación por tamaño, que son las arandas, y separación por aire. La combinación de estas dos propiedades nos permite la más eficiente limpieza de los granos, ¿sí? Las arandas permiten dividir, separar en general las partículas más grandes, ¿sí? Los pedazos de la espiga, por ejemplo, piedras y demás, y la velocidad terminal nos permite separar las partículas más pequeñas, más volátiles, que se van a ir con esa corriente de aire. ¿Sí? Bueno, acá hay una imagen de un sistema de limpieza combinado con aire y tamaño por arandas. En general, estos sistemas de separación en una planta de silo se conocen como prelimpieza y van a estar ubicados a la entrada de los granos al silo, ¿no? Para hacer una prelimpieza de los granos antes de que se cargue el silo. Luego, después, las industrias y los distintos procesos van a tener otros sistemas de limpieza más profundos que son necesarios justamente al momento del procesamiento de los granos. En una planta de silos hablamos de una prelimpieza que nos permite mantener el grano de forma más segura, porque todas estas materias extrañas son focos de deterioro, focos de mayor humedad, focos de material que está más disponible para el ataque de insectos, por ejemplo. Por eso es tan importante hacer una prelimpieza. Otra propiedad importante de los granos es su friabilidad, es decir, su dureza o su integridad. Esta propiedad nos habla de con cuánta facilidad se pueden desmenuzar los granos. En general se dice que la mayoría de los granos son poco friables, es decir, que no se desmenuzan fácilmente, pero sí pueden sufrir rupturas y quebrados durante todo el manipuleo de los granos. Además hay diferencias entre especies, por ejemplo la soja es un grano mucho más frágil, porque recordemos que anatómicamente es una semilla y no un fruto como en los cereales. Esta dureza, esta propiedad, lo que nos va a implicar es la generación de inertes o de materias extrañas por estas rupturas. Y dentro del granel las materias extrañas son muy importantes porque son un foco de deterioro. Al momento del llenado de un silo, en general, las materias extrañas, los inertes, tienden a acumularse sobre el centro porque van rebotando con las partículas más grandes y se genera un corazón compacto de material en el centro del silo. Esta situación es peligrosa porque en ese punto tenemos una serie de complicaciones. Por empezar, al haber mayor material partido o dañado, esto implica que esté disponible más fácilmente para el ataque de insectos o el ataque de hongos. Pero además a esto se suma que debido a esa compactación, la técnica de la aireación no puede llevarse a cabo de forma correcta en esa parte central. Entonces esa zona se airea menos, tiene mayor temperatura. Entonces todo esto junto provoca que sea una zona en la cual pueden iniciarse los daños. Para solucionar este problema hay distintas técnicas. Una es la de la prelimpieza, como se las había mencionado anteriormente. Si no se cuenta con esta posibilidad, otra opción es el descorazonado del silo, que consiste en retirar una parte del centro de ese centro compacto por simplemente descarga y recirculación del material hasta que se produzca la inversión del pico del granel. Más o menos estamos hablando de una mínima proporción que debe ser vaciada y recirculada, ¿sí?
Y otra opción, una técnica bastante sencilla, pero que en nuestra zona no es muy adaptada, es la incorporación de desparramadores a la entrada del silo, que fácilmente distribuyen todo el material de forma más homogénea. Bueno, en cuanto a la densidad aparente o densidad del granel, no es otra que el peso hectolítrico de los granos, es decir, el peso de una masa contenida en un determinado volumen conocido, ¿sí? Por eso están las unidades ahí en toneladas por metro cúbico, kilogramos por metro cúbico, kilogramos por hectolitro. Como saben, esta es una propiedad que no es fija del grano, sino que va a depender mucho de cómo se acomoden las partículas, de la humedad de los granos, de la cantidad de materias extrañas, pero es muy importante porque nos va a definir, a fin de cuentas, cuál es la capacidad de un silo, ¿sí? Generalmente cuando se habla de capacidades de silo se habla en base a trigo, aunque también se puede referir en base a soja, que claramente no van a ser iguales. Relacionado con la densidad aparente, tenemos la porosidad, que es la parte, el espacio entre los granos, intergranular, que está repleto de aire en realidad. Es el volumen ocupado por el aire. Ese volumen ocupado por aire es muy importante porque es el que permite en un granel la respiración de los granos, los movimientos de aire, pero además nos permite aplicar técnicas como la aireación o como la aplicación de controles basados en gases, como en el caso del control curativo con fosfina para el manejo de insectos. Luego tenemos el ángulo de reposo, que es una propiedad que, aunque parezca ser poco relevante o no algo muy constante en los granos, en realidad es una propiedad de los mismos que es bastante estable, digamos, puede variar según la humedad o la cantidad de impurezas que tengan los granos, pero en general, según la especie de la cual estemos hablando, el rango es bastante acotado y en general vamos desde los 24 hasta los 28 grados. Ese ángulo de reposo, que como les digo es el ángulo que se forma cuando un grano es descargado sobre un plano horizontal y que tiende a ser siempre similar en el mismo grano y con el mismo tamaño de grano, está muy relacionado con la fluidez de los mismos a través de todos los tubos de descarga y también nos va a definir cuánto puede llenarse un silo y justamente los ángulos de los techos suelen diseñarse en base a estos ángulos de reposo. También nos puede definir la capacidad estática de un silo o la capacidad de transporte de una cinta transportadora justamente. Finalmente tenemos la conductividad térmica, que es la intensidad de calor que pasa de una zona caliente a una zona más fría, la definición, y que en los granos es muy baja, es decir, que son malos conductores del calor. Como referencia, 1 centímetro de trigo equivalen a 9 centímetros de cemento. Esta mala conducción explica algunos fenómenos que suceden dentro de un silo. Imagínense en un silo de chapa, en una época de verano, el calor del sol que pega contra la chapa calienta la chapa y también calienta una proporción de granos cercana a las paredes del silo. Pero en el centro, como el grano es mal conductor, se va a mantener una temperatura más baja. Esa diferencia de temperaturas dentro del granel provoca movimientos convectivos de aire que van a llevar además humedad y que pueden ser focos de deterioro. Esas diferencias de temperatura dentro del granel provocan, o mejor dicho, ocasionan movimientos convectivos del aire dentro del silo, el cual acarrea además humedad y lleva humedades desde una zona hasta la otra del silo, provocando zonas de deterioro. Bueno, eso es en lo que respecta a las propiedades físicas de los granos, así en forma general y resumida, solo aquellas más importantes. Ahora pasamos a hablar más sobre lo que es el ecosistema granario y sobre los cambios de todo tipo, bioquímicos, funcionales, nutritivos, que pueden producirse durante el almacenamiento a medida que avanza el tiempo de almacenaje. En el ecosistema del silo vamos a tener una serie de participantes. El principal, por supuesto, son los granos, pero tenemos que tener en cuenta que en este ambiente que no es totalmente hermético, es cerrado pero no hermético, vamos a tener otros participantes en el granel que no son deseados, algunos son inevitables,
Entre ellos podemos mencionar los insectos, los ácaros, hongos, bacterias y levaduras, que todos en conjunto van a generar deterioros. Además, dentro del silo tenemos un ambiente con una temperatura y una humedad particulares y que van a estar en relación con el grano, con la temperatura y la humedad ambiental y con la presencia de algunos de estos otros participantes. Además de eso, como veíamos antes, los granos pueden ser acompañados por cuerpos extraños, partes de la planta, semillas de malezas, etcétera, que van a modificar todo este ecosistema también. En esta presentación solamente es muy breve, les mostramos, hablamos de la respiración. En un granel hay varios de estos participantes respiran, obviamente. Por empezar, los granos, que son seres vivos y aunque están en un estado quiescente, también respiran, aunque se ha visto que esta respiración es mínima si el grano está sano. Dentro del silo podemos tener dos tipos de respiraciones, la aeróbica y la anaeróbica. La principal es la aeróbica porque hablamos de un ambiente que tiene oxígeno y en la cual lo que vemos es que esta respiración, que va a estar dada, como decíamos, por los mismos granos, por los insectos, por los hongos, lo que genera es un ambiente modificado con mayor humedad y calor. Es decir, que cualquier foco de ataque de insectos o de hongos en esa zona se va a generar tanto temperatura como agua. Esto genera entonces condiciones propicias para que el ataque continúe y que favorecer la participación en este ataque de otros organismos. Por ejemplo, es decir, si el ataque se inicia con insectos que para su desarrollo necesitan más bien temperatura y no humedad, en el punto en el cual estos insectos se desarrollen, por su propio metabolismo van a generar agua y calor. Esa humedad y esa temperatura van a ser propicias para que luego se desencadene el ataque de hongos. Y así se va generando una cadena de deterioro que debemos detener si la detectamos mediante algunas técnicas que vamos a ir viendo. Luego vemos algunos de los factores que afectan esta respiración, la respiración general del granel, que están relacionados básicamente con la temperatura y con la humedad, ¿no? A mayor temperatura tenemos más respiración hasta cierto punto, dada por los mismos granos y luego por la presencia de cualquiera de estas plagas, y lo mismo con la humedad. A bajas humedades la respiración se disminuye. Entonces, en resumen, ¿quiénes respiran en el granel? Acá está más o menos lo que les venía diciendo. Los granos, casi despreciables si están sanos, pero sí la presencia de insectos, hongos, bacterias y levaduras. Y justamente en este gráfico, muy importante, que vamos a ver un par de veces más, tenemos relacionado a la temperatura y la humedad más propicias para el desarrollo de alguno de estas plagas, ¿sí? Entonces, si vemos acá, lo que podemos observar es que los insectos necesitan más temperatura que humedad para desarrollarse, a diferencia de los hongos, que tienen un rango de temperatura más amplio, pero que sí necesitan humedad. Y los ácaros, que son un tipo de plaga que se desarrolla con temperaturas bastante bajas y un rango de humedad más elevado. Este gráfico entonces es bastante importante tenerlo en cuenta y conocerlo bien. Cuando hablamos de pérdida de materia seca es un punto importante porque esa pérdida de materia seca, que se puede dar por la misma respiración de los granos, pero en general está favorecida por el ataque de plagas, nos habla de que existe una pérdida admisible de materia seca que es menor del 0,5. A partir de ese 0,5% de merma volátil, se la conoce, de pérdida de materia seca por consumo propio, hablamos de pérdidas económicas considerables y debemos tenerlo en cuenta porque es un punto importante para el almacenamiento seguro. Cuando se habla de los tiempos de almacenamiento seguro, las humedades de almacenamiento seguro, se toma en cuenta este punto de pérdida admisible del 0,5%. En cuanto a los procesos de calentamiento que ocurren en un silo, tenemos dos diferenciables que tienen que ver con lo que venía hablando. Los calentamientos secos se dan por el desarrollo de insectos, porque ellos se desarrollan sin depender tanto de la humedad, pero sí necesitan temperatura, y su propio metabolismo genera un foco de mayor temperatura. Y además, por ser seres vivos que se mueven fácilmente, van a ir dispersando este foco por todo el granel. En cambio, los hongos producen calentamientos húmedos,
y llevan la temperatura del granel hasta puntos muy elevados. Esto después lo vamos a desarrollar bien en las clases correspondientes. Finalmente, en esta presentación vemos rápidamente algunos cambios que pueden ocurrir en el granel, o sea, sin considerar los cambios producidos por insectos o por hongos, sino simplemente cambios dados en los granos por su simplemente metabolismo a partir del tiempo que estén conservados. Es decir, que a pesar de que nosotros tengamos todas las condiciones controladas y no se produzcan ataques de insectos u hongos, los granos van a sufrir cambios debido a su lento pero metabolismo al fin. Entonces, a medida que los tiempos de almacenamiento se hacen muy prolongados, pueden ocurrir algunos de estos cambios bioquímicos, nutritivos, funcionales. Entonces, tenemos, por ejemplo, los cambios que se producen en los hidratos de carbono, que van a ser consumidos por las amilasas del propio grano, que esta actividad de estas enzimas consumen el almidón y producen dióxido de carbono y agua, como veíamos antes. Es la respiración. En cuanto a los lípidos, se producen deterioros oxidativos, sobre todo en los granos oleaginosos, que su sustancia de almacenamiento principal son los lípidos. Se producen hidrólisis y producción de ácidos libres. La medición de ácidos grasos libres en un granel nos permite detectar un deterioro de este tipo de granos. En ese caso, hablamos de que las enzimas que actúan son las lipasas. Luego también existen cambios funcionales que van a depender del tipo de grano, por ejemplo cambios en la calidad panadera en cuanto al trigo, cambios en la dormición de algunos, lo cual es importante, por ejemplo en la cebada, y pérdida de viabilidad cuando hablamos de semillas. Esto más o menos en cuanto a los cambios. Simplemente queda agregar un punto importante que tiene que ver con el control de la temperatura en un granel, que es una técnica que no está muy distribuida en las plantas de silo medianas, pero que en una planta moderna debería ser un instrumental necesario, indispensable para saber qué se está produciendo en el granel. Generalmente el control de la temperatura entonces se hace con sistemas de termometría basados en cables y sensores que se distribuyen homogéneamente en el granel. Estos cables llevan cada cierta distancia sensores que se llaman termocuplas, que permiten medir distintos focos de temperatura. Como habíamos dicho, los granos no son buenos conductores del calor, se necesitan muchos sensores bien distribuidos para detectar algún cambio en particular que puede estar dado por el desarrollo de insectos, y así poder atacar y desarrollar la práctica necesaria para evitar un deterioro mayor. Hay que tener en cuenta, bueno, hay distintos diseños, ahí tienen la información necesaria, y este tipo de cables van anclados a los techos, pero hay que tener cuidado porque el diseño debe ser adecuado, si no pueden ocurrir problemas como el que se ve ahí en la foto, que es real, un silo no adaptado para el anclaje de cables de termocuplas, que sufrió la inversión del techo. Bueno, esto es todo por hoy. Entonces terminamos acá con esta parte de la clase, que tiene que ver entonces con las propiedades físicas y con los cambios durante el almacenamiento. Y entonces en el próximo video vamos a estar hablando de los insectos plaga del almacenamiento. Nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego. Buckets of rain